Otro tema importante, Transparent Data Encryption. Cuando hablamos de Transparent Data Encryption o cifrado de datos transparente, de lo que se encarga es de encriptar toda la base de datos completa. Se le agrega una llave de encripción a toda la base de datos para garantizar que si alguien obtiene una copia de seguridad o intenta llevarse la información para otro lado, no lo va a poder hacer porque va a estar amarrado a una llave de encripción que queda almacenada en la cuenta de Azure. Eso es un nivel de protección bastante importante y como lo vimos hace un instante, simplemente es habilitar o deshabilitar sobre la base de datos. La base de datos de AdventureWorks LT, por ejemplo, ya tenía este proceso de encripción de datos. Y pues bueno, no podíamos quedarnos por fuera del tema donde tenemos que discutir cuáles son las configuraciones de reglas de firewall que deberíamos tener en cuanto a la conectividad. ¿Qué es lo importante con las bases de datos de Azure SQL Database? Que se habiliten las IPs, las direcciones IPs públicas que se van a poder conectar a la base de datos. Estas reglas de firewall lo que hacen es limitar efectivamente cuáles IPs públicas van a poder llegar a nuestra base de datos. Deben y es imperativo que agreguen IPs públicas que sean las únicas que se puedan comunicar y establezcan ustedes esas reglas de firewall dentro de la base de datos para garantizar que solamente acceden los que tienen que acceder. Bien, para cerrar este primer módulo vamos a hacer una breve demostración de cómo cifrar datos sensibles mediante el proceso de Always On. Entonces volvemos aquí a la máquina virtual. Recuerden que tenemos por aquí creada la base de datos y en esta tabla particularmente, la de sales.customers, saleslt.customer, pues vean que tenemos una columna bien particular que es la del password. Vamos a encriptar otra, pues porque el password aquí ya está encriptado. Vamos a encriptar, por ejemplo, pero como Alberto, vamos a cambiar la cadena de conexión acá. Nos volvemos a conectar como Alberto. Listo, verificamos que sí tengamos el proceso. Y lo que vamos a encriptar es el salesperson, el ID de la persona aquí como tal, pero antes voy a crear una copia de esta tabla para trabajar con una copia para la demostración y no afectar la tabla final. ¿Listo? Entonces select asterisco into saleslt.cliente y nuestra tabla al final de cuentas con la que vamos a estar trabajando ya no va a ser customer, sino que va a ser cliente. Un segundo. Bien, ejecutamos por acá y observen que ya tenemos la tabla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la opción de Always Encrypted sobre la columna Sales Person, que es la columna que me interesa encriptar en este momento. Verificamos si efectivamente aquí tenemos nuestra tabla SalesLT cliente. ¿Cómo habilitamos Always Encrypted? En la tabla que nos interesa, observen que estoy en una base de datos de Azure SQL Database. En la tabla que nos interesa encriptar ciertas columnas, vamos a dar clic derecho y aquí tenemos una opción que dice Encrypt Columns, ¿cierto? Damos clic aquí y lo que va a hacer SQL Server o en este caso el Management Studio es abrirnos un asistente que se va a encargar de guiarnos en ese proceso de encripción de la columna que nos interesa. Entonces aquí tenemos el asistente de Always Encrypted que está diseñado para proteger información sensible, por ejemplo un número de tarjeta de crédito, un usuario. Entonces vamos a hacer esa encripción de los datos. Damos clic en siguiente, ¿cierto? Y dice que tenemos un problema con una columna llamada Name Style. Ok. Ok, claro, lo estábamos haciendo con el usuario Power BI. Nos desconectamos con ese usuario y vamos a hacerlo con un usuario que sí tenga los privilegios. Eso es importante tener los permisos, ¿no? Entonces en tablas, saleslt.cliente, clic derecho, encriptar columnas.
Siguiente. Y bueno, aquí nos lanza el utilitario donde nos dice cuáles son las columnas que están disponibles en la tabla para hacer el proceso de encripción. En nuestro caso, el que nos interesa dijimos que era salesperson. ¿Qué hace esto? Pues debemos determinar entonces primero el modo o el tipo de encripción, si es determinístico o si es aleatorio. Determinístico significa que el dato que nos va a mostrar encriptado pues va a ser el mismo siempre. Aleatorio es que el dato encriptado que nos va a mostrar pues se va a volver aleatorio en sí. Voy a dejarlo determinístico en este caso, ¿cierto? Determinístico, y lo que nos dice es que para poder hacer este proceso se necesita una llave de encripción. Como no tenemos ninguna llave de encripción en la base de datos creada, pues él va a crear automáticamente una a la que le va a poner el nombre CDK Auto 1, ¿cierto? Pues para la llave de encripción de Transparent Data Encryption. Siguiente. Luego nos dice, ok, ¿dónde quiere generar la llave maestra? ¿Cierto? Entonces quiere generar una llave maestra, se necesita generar una llave maestra. ¿Lo quiere almacenar en un certificado en Windows o lo quieres almacenar directamente en Azure Key Vault, que es una opción que tenemos para guardar las llaves en la base de datos? En este caso vamos a dejar creada la llave directamente en un almacenamiento certificado de Windows, ¿cierto? Damos clic en siguiente para continuar con el proceso de configuración. ¿Listo? Y pues lo que nos dice básicamente es pues algunos warnings, que no se va a poder acceder a la tabla, que va a haber algunos inconvenientes allí para el acceso, pero bueno, nada complicado de resolver. Y me da las opciones: quiere generar un script de PowerShell para que se ejecute después o quiere proceder de inmediato. En nuestro caso vamos a pedirle que proceda de inmediato, ¿cierto? Y que genere la llave de encripción y toda la información requerida. Muy bien, aquí ya generó la nueva llave maestra de columna, ya generó la nueva llave de encripción a nivel de columna y ahora ya está procediendo a hacer la encripción respectiva de la base de datos. Vamos a ver cuando termine la operación cómo quedan finalmente los datos en la tabla y pues particularmente en esta columna. Recuerden que estamos haciendo un proceso directamente en la nube, así que puede tomar unos instantes dependiendo de la cantidad de información, el volumen de datos que tengamos y el ancho de banda que tengamos para desempeñar este ejercicio. Así que vamos a darle unos instantes a que termine el proceso. Bien, después de unos segundos de ejecutarse el proceso, se acaba de terminar y nuestra columna, en este caso salesperson, debió haber quedado encriptada. Vamos a ver cuando la consultemos. Efectivamente, observen cómo salesperson se encriptó de manera satisfactoria en nuestra tabla de la base de datos que se encuentra en la nube. Bien, con esto cerramos esta lección número 1 relacionada con seguridad de la base de datos SQL Azure sobre la nube directamente. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.